Listo. Hoy la penúltima lectura guiada de El poder de la hora. Vamos a retomar la página 249, aunque hoy nos toca 250, 251 y 252. Voy a empezar desde la 249 para tomar contexto y seguirnos con este viaje que está a punto de terminar en la siguiente sesión. ¿Ok? Bueno, vamos en un subtítulo que dice El camino de la cruz. Ya está algo avanzado porque empezó en la página 248, pero vamos a ir al último párrafo de la 249. Dice, en estos tiempos, en lo que se refiere a la mayoría inconsciente de seres humanos, el camino de la cruz es el único camino. La sesión pasada ya hablé de esto, que no hay otra manera de llegar a la realización espiritual más que sufriendo. En este caso no te preocupes, no es a nivel físico, es más a nivel psicológico y a nivel emocional. No es un sufrimiento que tenga que ser inconsciente, como esto de las emociones. Las emociones son inconsciencia, eso es muy duro de decirlo hoy en día, pero hay que ya empezar a decirlo. Y bueno, el camino emocional solamente es un camino que hay que recorrer, pero ahí no es. Solamente nos va a dar una señal, ¿ok? Cuando empecemos a practicar más la presencia, a entrar más en contacto con este ser, con esta quietud interna, con esta quietud alerta, entonces ahora sí, ese sufrimiento, esas emociones cuando se despierten, las atendemos desde ahí, desde la presencia, y eso es el sufrir consciente. Entonces, bueno, el sufrimiento es el único camino. Solo despertarán a través del sufrimiento, y la iluminación como fenómeno colectivo probablemente será precedida de grandes conmociones. Este proceso refleja el funcionamiento de ciertas leyes universales que gobiernan el crecimiento de la conciencia, y así fue previsto por algunos videntes. Está descrito, entre otros lugares, en el libro de la Revelación o Apocalipsis, aunque envuelto en una simbología oscura y a veces impenetrable. Este sufrimiento es infligido no por Dios, sino por los seres humanos a sí mismos y unos a otros, así como por ciertas medidas defensivas que la Tierra, que es un organismo vivo, inteligente, va a tomar para protegerse del asalto de la locura humana. El coronavirus, sí, el coronavirus es una medida que toma, como dice aquí, la Tierra, que es un organismo vivo, toma como medida para pues no ser asaltado, como dice aquí, por no seguir siendo asaltado por la locura humana. ¿Qué pasaría si no existiera la raza humana y los animalitos, la vegetación, el mar, pudieran hablar y les preguntaran, a ver, ya conociste cómo está la Tierra con el ser humano? Ahora tienes la oportunidad de, pues ya, desaparece el ser humano y ahora tienes la oportunidad de saber cómo es la Tierra sin el ser humano. ¿Qué crees que contestarían los pececitos, las aves, los árboles? Definitivamente, no nos neguemos a esta verdad, no nos cerremos los ojos porque creemos, el ser humano cree con su inteligencia y con su capacidad de emprender y de crear y bueno, que es Dios creador y bueno, creemos que el planeta está bien con esta locura, ¿ok? Pero la verdad es que no. Entonces, el siguiente paso en la evolución de la raza humana es poder contrarrestar todo eso que ha hecho, no a través de medidas como las que ahora toma, medidas inconscientes, no, sino a través de empezar a tomar conciencia y darse cuenta desde dónde se está moviendo, para qué hace lo que hace, por qué hace lo que hace, y desde ahí puede que las cosas no necesitan cambiar, pero sí el panorama, a la hora de que el ser humano lo vea, no va a necesitar de tanta locura, ¿ok?
vamos a dejarlo ahorita así. No van a necesitar de tanta locura porque hoy en día sí la necesitan. Seguimos. Sin embargo, hay un número creciente de seres humanos hoy en día cuya conciencia está suficientemente evolucionada para no necesitar más sufrimiento antes de la realización de la iluminación. Usted puede ser uno de ellos. Sí, como dice aquí, puede ser que ya no necesites tanto sufrimiento, pero es porque ya lo tuviste que haber pasado y ahora, gracias a encontrar esa presencia y esa quietud, entonces ese sufrimiento se ha disuelto, pero no a través de evadirlo, no a través de ahora, como, bueno, en las clases de concienciología también lo he mencionado, la inconsciencia profunda lo evade. La inconsciencia profunda dice, ¿y felicidad? ¿Cuál infelicidad? Si la vida es puro gozar, tú nada más échale ganas, tú échale para adelante, no les hagas caso a los negativos, no, tú. Esas personas no se han dado cuenta que la vida trae sufrimiento, que la vida trae dolor. Entonces, esa es la inconsciencia profunda. Y bueno, ahí no nos podemos meter porque contra la inconsciencia no se puede hacer absolutamente nada. Solamente se acepta, se reconoce y no se puede hacer nada. Las personas que ya les tocó sufrir, que ya les tocó realmente enfrentarse a la vida de una manera real, de una manera cruda, pues eso sí, esos ya pueden empezar a evolucionar. Pero ojo, es a través de ese sufrimiento. Seguimos. La iluminación a través del sufrimiento, el camino de la cruz, significa ser forzado a entrar en el reino de los cielos gritando y pataleando. Usted finalmente se rinde porque no puede soportar más dolor, pero el dolor podría continuar por mucho tiempo antes de que ocurra. Efectivamente, el dolor se refiere a un dolor emocional. Así está la humanidad en el estado de conciencia gótico. Les digo, la inconsciencia profunda todavía no es capaz de darse cuenta. Está tan acostumbrado a ese dolor que cree que es normal. Empieza el despertar del ego, se empiezan a cuestionar y a decir, ok, a ver, esto que siento realmente así me tengo que sentir, así tiene que ser, y empiezan con este cuestionamiento. Ese es el despertar del ego, porque empiezan a cuestionarlo y a empezar a querer salir de ahí y a saber que hay algo más, y ahí empieza una búsqueda, ¿no? Entonces, es el despertar del ego, se empieza a reforzar una identidad. Y pues bueno, dice aquí que solamente cuando tú ya llegas a un punto que he llamado la madurez del ego, es cuando se da esto, ¿no? Donde vas a entrar, como dice, al reino de los cielos, sí, te vas a iluminar, vas a despertar. Por fin la conciencia va a estar libre de las ataduras del condicionamiento, pero va a ser, como dice aquí, gritando y pataleando. Usted finalmente se rinde porque no puede soportar más el dolor, pero el dolor podría continuar por mucho tiempo antes de que ocurra. La iluminación elegida conscientemente significa abandonar su apego al pasado y al futuro y convertir el ahora en el punto principal de su vida. Esto ahorita en la etapa que está la humanidad, le digo, no es posible. No es posible que una persona diga, a ver, sí, yo voy a estar en el ahora y voy a educarme. No, necesita ese sufrimiento. Estamos identificados con la mente y esa mente lo que quiere es emociones, lo que quiere es movimiento, lo que quiere es cambio, lo que quiere es lo nuevo, lo viejo no lo empieza a tolerar, y ese es el camino de la inconsciencia. Entonces, difícilmente alguien va a decir, yo sí quiero espiritualidad genuina. Originalmente ahorita está diciendo eso el ego, que quiere espiritualidad, pero no, lo que quiere nada más es justificarse, lo que nadie quiere nada más es tener la razón, ¿ok? Pero no quiere realmente entrar en esa quietud, en ese despertar. Seguimos. Significa morar en el estado de presencia más que en el tiempo. Significa decir sí a lo que es. Usted entonces no necesita más el dolor. Cuanto más tiempo cree que necesitará, perdón, ¿cuánto tiempo más cree que necesitará antes de poder decir, no voy a producir más dolor, más sufrimiento? ¿Cuánto más dolor necesita antes de tomar esa decisión?
hasta que encuentres a una guía, lecturas como esta, que te metas de lleno, que te causen la suficiente curiosidad, inquietud para meterte, y bueno, y tiempo, ¿no? Una guía adecuada, tiempo, paciencia, y hasta ese punto es cuando vas a tomar esa decisión. Antes no, antes tú vives de esa energía, de esa vibración. Es el ego, ya sea para positivo o negativo, no hay más. ¿Okay? Entonces es casi imposible que alguien diga, ok, yo quiero quietud, iluminación. No, lo quieren nada más a nivel conocimiento para seguirse llenando la mente y tener algo de qué hablar, porque el único defecto del ego es que habla y con eso se torció, se torció el planeta. Ok, seguimos. Si usted cree que necesita más tiempo, tendrá más y más dolor. El tiempo y el dolor son inseparables. Tiempo y dolor no se pueden separar. ¿Por qué? Porque en mí, en el ego, hay una insatisfacción. Es parte de la naturaleza, de la inconsciencia humana, esa insatisfacción. Entonces, el tiempo es futuro. Y dice, yo quiero estar allá. Aquí no me satisface. Entonces, yo ya quiero estar allá. Y esa resistencia de yo quiero estar allá y estoy aquí es dolorosa. Tiene que ver con el pasado. También cuando yo estuve de X manera, cuando yo fui muy feliz, o cuando yo era niño. Y entonces estoy aquí y quiero pasado. Y entonces eso es dolor. Por eso dice, dolor y tiempo son inseparables. Seguimos con un subtítulo que dice, el poder de elegir, en la página 251. Dice el interlocutor, recordemos una vez más que el formato del libro está en preguntas y respuestas y vamos a ver qué nos dice el interlocutor de Eckhart Tolle. ¿Y qué pasa con esas personas que realmente parece que quieren sufrir? Tengo una amiga cuyo compañero abusa físicamente de ella y su relación anterior fue similar. ¿Por qué elige tales hombres y por qué se niega a salir de esa situación ahora? ¿Por qué tantas personas eligen el dolor? Esta intervención es acertadísima porque es lo que te están diciendo, ¿no? Hoy en día, no toleres el dolor, no toleres que te maltraten, que no te den tu lugar, suelta, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el autor. Sé que la palabra elegir es un término favorito en la nueva era, sí. Estamos ahorita llenos de ese término de elegir cuando realmente no hay nada que elegir. Cuando tú estás pensando en elegir es que hay una confusión, no hay claridad. Cuando tú te iluminas, cuando tú despiertas, espiritualmente estás atento, libre del condicionamiento humano, de la inconsciencia, no tienes que elegir nada. El camino es claro. No hay más, es un camino y es clarito. Cuando tú estás eligiendo es porque hay confusión, hay duda. ¿Okay? Entonces, hay miedo. Por este o por este. Pues que si hago esto, me va a pasar esto. Mejor hago esto porque no quiero que me pase esto. Hay miedo. Y recordemos que el miedo es lo más primitivo que hay en el ser humano. Entonces, realmente estamos muy atrapados en ese condicionamiento del reptil de hace muchos años. Del reptil, el cerebro reptiliano, ¿ok? Bueno, dice, pero no es completamente exacto en este contexto. Sí, la palabra elegir, como les dije, no estamos eligiendo nada, ¿sí? Simplemente estamos atrapados en un condicionamiento que nos hace ver mínimo dos caminos y decimos que elegimos un camino, pero realmente es nuestro condicionamiento lo que según está eligiendo. Realmente somos unos robots, somos una computadora que le aprietan un botón y hace algo. Bueno, pues así estamos. Mientras no despertemos, mientras no nos iluminemos. Lleva a confusiones decir que alguien elige una relación disfuncional o cualquier otra situación negativa en su vida. La elección implica conciencia, un grado más alto de conciencia. Sin ella, usted no tiene elección. Efectivamente, eso de que estamos eligiendo, no hay elección, simplemente estamos condicionados a ver por lo menos dos opciones y decimos que elegimos, pero no. La elección comienza en el momento en que deja de identificarse con la mente y sus patrones condicionados, en el momento en que se vuelve presente. Es un filósofo, no me acuerdo en qué filósofo era, pero su frase era,
el hombre es libre de elegir, pero no es libre de no elegir. Y en el no elegir está la verdadera realización espiritual. Parece complejo, parece un juego de palabras, pero esto es así, ¿ok? Es libre de elegir porque dice, bueno, yo elijo para la izquierda, pero no es libre de no elegir porque está atrapado en ese condicionamiento, ve dos caminos. Que no eligiera sería que viera esa claridad de la que hablo, ese camino que está ahí enfrente de ti, tan, tan evidente, casi casi que fregados tienes que andar eligiendo. No, ahí está el camino, clarito, no hay nada que elegir. Por eso, a eso se refiere esta frase. ¿Ok? Bueno, seguimos. Hasta que alcance ese punto, usted es inconsciente espiritualmente hablando. ¿Okay? Estás identificado con la mente y entonces hay esa confusión, hay ese miedo. Esto significa que usted se siente impelido a pensar, sentir y actuar de cierto modo, de acuerdo con el condicionamiento de su mente. Por eso Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando esas personas torturaron y crucificaron a Jesús, cuando Judas lo traicionó, no pudieron elegir, estaban atrapados en ese condicionamiento y así está la mayoría de seres humanos. Por eso les digo, Judas eligió traicionar a Jesús. No, no eligió traicionar, no pudo hacer otra cosa. Creemos que elegimos, ¿ok? Seguimos. Esto no tiene relación con la inteligencia en el sentido convencional de la palabra. He conocido muchas personas muy inteligentes y educadas que eran también completamente inconscientes, es decir, completamente identificadas con su mente. En el estado egótico, en cómo está ahorita el mundo dominado por el ego, se puede medir esta inteligencia, ¿no? Se puede creer que alguien es inteligente en base a qué tanta memoria tiene, qué tanta astucia. En el mundo de lo espiritual, de la iluminación, de lo realmente sin forma, del vacío, como a veces le llamo para pues ponerle un poquito más de contexto, ¿no? Y la mente no se quiere agarrar de algo. Entonces, cuando digo vacío, pues ahí la mente como que empieza a hacer corto porque dice, ¿cómo vacío? Bueno, así lo dejo. De eso se trata. En ese contexto, la inteligencia no se mide por qué tanto pueda resolver. La inteligencia, ojo, la inteligencia en este ámbito, en este contexto de lo espiritual, se revela por qué tan claro puedas ver ese camino. Qué tan claro puedas ver la realidad tal cual es y no hay nada que elegir. ¿Okay? Entonces, para que vayámonos dándonos cuenta que sí, hay diferencias, hay realmente a veces contradicciones, a veces no lo vamos a entender, porque como aquí las personas quieren que sus hijos sean inteligentes, ellos quieren ser inteligentes, y de repente yo te digo que eso no tiene sentido cuando despiertas espiritualmente, cuando te iluminas. Entonces, de eso se trata, de ir creando estas como cuestiones que nos van diciendo, a ver, ¿qué más puede haber? Porque como que no me queda claro, ¿no? Bueno, seguimos. De hecho, si el desarrollo mental y del conocimiento, de hecho, si el desarrollo mental y del conocimiento no se equilibran con un crecimiento correspondiente de la conciencia, el potencial de infelicidad y desastre es muy grande. Efectivamente, desarrollamos más esa inteligencia, más esta cuestión de conocer, de pura información, de meternos tantas creencias, tantas supersticiones, tantas cuestiones ahí a nivel mental, y no desarrollamos esta quietud a la que se refiere la iluminación, entonces nos vamos a perder. Como dice aquí, el potencial de felicidad y desastre es muy grande. Su amiga está atrapada en una relación con un compañero abusador y no es la primera vez. ¿Por qué? No tiene elección. Las cosas que le pasan al ser humano, que están ahí, creemos que, ay, por ejemplo, no sé, alguien que es pobre,
porque es pobre, tendría que echarle ganas. O alguien que tiene una adicción, vamos, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que pueda estar ahí con esa adicción? Que se levante, que trabaje y que haga y que salga adelante, que supere. Esos comentarios, ese tipo de manera de ver la vida solamente reflejan una inconsciencia profunda. ¿Ok? Cuando nosotros vamos dándonos cuenta, despertando, tomando conciencia, nos damos cuenta de esto, que las personas no tienen elección. Esto también hace un cortocircuito a la mente que está en la inconsciencia profunda. ¿Eh? Y bueno, y también el despertar del ego. No tanto, pero sí, también llega a ser un corto. Hay como una cuestión de cómo que no pueden elegir. La mente condicionada por el pasado siempre busca recrear lo que conoce y con lo que está familiarizada, incluso si es doloroso, al menos, dice, incluso si es doloroso, al menos es familiar. Como trabaja nuestra mente, la sobrevivencia, que de hecho para eso está diseñada la mente, para sobrevivir, ¿qué le dice a esta señora a su mente? Su mente le dice, a ver, ahorita estás viva, estás respirando, sí, te ha tratado muy mal tu pareja, te ha golpeado, te ha dejado en unas condiciones terribles, pero ¿qué crees? No has dejado de respirar. La sobrevivencia es solo eso, no dejar de respirar. No importa qué precio, no importa nada, lo único que quiere la mente es no dejar de respirar. Y entonces por eso realmente no hay una cuestión de que la señora no necesita ni quedarse ni irse, necesita despertar y darse cuenta qué está pasando con su existencia y entonces atenderla, ¿ok? Atender lo que tiene ahí enfrente. Está atrapada en ese condicionamiento y entonces su mente lo que le dice es, si ya viviste 20 años casada con este hombre, sigues respirando, bueno, pues ¿qué crees? Que puedes echarte otros 30 más. Así es nuestra mente, así trabaja y no podemos hacer mucho si estamos totalmente identificados con ella, si no estamos despiertos, si no estamos iluminados. La mente siempre se adhiere a lo conocido. Lo desconocido es peligroso porque no tiene control sobre ello. Por eso a la mente le desagrada e ignora el momento presente. La conciencia del momento presente crea una brecha, no solo en la corriente de la mente, sino también en el continuo del pasado futuro. Nada verdaderamente nuevo y creativo puede venir a este mundo excepto a través de la brecha. Ese claro espacio de posibilidades infinitas. También este término se ha vulgarizado mucho de ve las posibilidades infinitas. No. Si estás identificado con tu mente no vas a ver nada. Sigue tu condicionamiento ahí. Necesitas encontrar esa quietud, esa iluminación, esa conciencia pura, libre del pensamiento, para que ahora sí puedas no pensar las posibilidades infinitas, puedas vivir, puedas ser las posibilidades infinitas. Estas son palabras, no se apeguen a las palabras, solamente, lo he dicho aquí también varias veces, las ocupo como indicadores, ¿okay? Como indicadores que nos dicen hacia dónde ir. Seguimos, como vamos de tiempo, muy bien. Dice, así pues su amiga, al estar identificada con su mente, puede estar recreando un patrón aprendido en el pasado, en el cual la intimidad y el abuso están inseparablemente ligados. También puede estar actuando de acuerdo con un patrón mental aprendido en su niñez temprana, según el cual ella no es digna y merece ser castigada. Es posible, también, que viva gran parte de su vida en el cuerpo del dolor, que siempre busca más dolor del cual alimentarse. Su compañero tiene sus propios patrones inconscientes, que complementan los de ella. Por supuesto, su situación es creada por ella misma. Pero ¿quién o qué es ese yo que está creándola? Un patrón mental emocional del pasado, nada más. Pero como estamos identificados, no podemos hacer otra cosa. ¿Okay? No tenemos esa capacidad de darnos cuenta de que eso que me está dirigiendo solamente es un pensamiento, pero nada tiene que ver con mi existencia. El ser humano cree que la existencia y pensar son lo mismo y no. Por lo menos en el estado en el que está, no.
primero hay que darnos cuenta de ese ser, de esa existencia, de esa conciencia iluminada, para entonces ahora sí poder cuadrar quizás los pensamientos y la existencia. Pero antes no es posible. Nos domina el pensamiento y vemos, ya lo he dicho aquí, que el pensamiento se convierte en como unos lentes por los cuales vemos. Entonces, si yo tengo oscuros los lentes, pues ya todo lo veo oscuro. Si tengo azules los lentes, pues todo lo veo azul. Y así es el pensamiento. ¿Ok? Como tengamos ese pensamiento, pues así vemos todo. Entonces, el pensamiento no cambia. Lo que realmente traemos grabado, lo que realmente nos mueve en este mundo terrenal es lo del subconsciente. Entonces eso no lo mueve ni Dios Padre, ¿no? Como diría mi madre. No lo mueve nadie. Entonces no es posible cambiarlo. Lo único que sí es posible es desidentificarte, perdón, y que no te domine. Seguimos. Eh, si usted ¿por qué convertirlo en la identidad propia? Dice, que es un patrón mental emocional del pasado nada más. ¿Por qué convertirlo en la identidad propia? Si usted le dice que ha elegido su condición o situación, está reforzando su estado de identificación con la mente. Cuando tú dices yo elijo, más te agarras de la mente, más te agarras de tu pensamiento, más dices yo soy esto. Y cuando tú dices yo soy esto, tarde o temprano te va a causar un problemón. Porque la vida no te pide que seas. La vida te pide que la atiendas y que estés ahí presente, alerta, para que puedas, vamos a ponerlo así, para que puedas obedecer a la vida, no que la vida te obedezca a ti. Espero que eh, pues no se confundan estas cosas, porque realmente se trata de estar alineados con la vida. Por eso Jesús le llamaba el Padre, porque la vida tiene que ser como un padre, que si te dice, a ver, ahorita la cosa está así, bueno, pues tú te alinees. El ego en esta era dice, no, tú elige, y entonces lo que le estás diciendo a la vida es, a ver, vida, tú no sabes y yo te voy a decir por dónde es. Bueno, seguimos. Pero su patrón mental es ella, es su propio ser, su verdadera identidad se deriva del pasado. ¿Del pasado? Muéstrele a su amiga cómo ser la presencia observadora detrás de sus pensamientos y sus emociones. Háblele sobre el cuerpo del dolor y cómo liberarse de él. Enséñele el arte de la conciencia del cuerpo interior. Eso que hacemos en la práctica de Ve a tu corazón, cuando yo te digo, lleva tu atención a tus manos, date cuenta que tus manos están ahí, no las veas, no las muevas. Tan solo en tus manos ahí puedes empezar a sentir el cuerpo interior. Por eso es tan importante la práctica de Ve a tu corazón, porque eso te va a llevar tu atención hacia adentro, lo que le llaman mirar hacia adentro. No es que tú te des cuenta de pensamientos o de cosas que están pasando ahí en tu mente, no. Mirar hacia adentro es que tu atención la empieza a llevar hacia tu cuerpo. ¿Ok? Bueno. Háblele sobre el cuerpo del dolor y cómo liberarse de él. Enséñele el arte de la conciencia del cuerpo interior. Hágale ver el significado de la presencia, tan pronto como sea capaz de acceder al poder de la hora y por lo tanto de abrirse paso a través de su pasado condicionado, tendrá elección. Lo único que realmente hasta ahorita el ser humano puede elegir es sacar su atención de la mente. Eso es la única elección que realmente vale, que realmente te va a llevar a una conciencia, a un despertar. No que estés pensando, a ver esta opción, o a ver qué le digo a esta persona, o a ver cómo... No. Yo sé que de eso vive hoy en día el ser humano, pero si realmente te interesa el camino espiritual, si realmente tienes inquietud por, como dice aquí, conocer esa realización espiritual, ¿sí? Que realmente este libro te lleva, no necesitas más, pero bueno, hay muchos más libros y muchas más cosas que están ahí corriendo en este mundo, pero realmente este libro es lo único que necesitas meterte en él para que puedas llegar a esa iluminación espiritual. ¿Ok? Dice, ya, nos quedamos hasta aquí. Ya no dice más.
Es la única elección que podemos hacer. Vamos a concluir con esto. La lectura del día de hoy es la penúltima. En la siguiente sesión, en una semana, leeremos ya no 3 páginas porque ya no sacamos el libro. Son nada más 2 páginas, pero van a ser lo suficientemente poderosas para que puedas seguir estudiando el poder del habla. Me despido. Pasen excelente noche. Tengo pendientes el próximo viernes. Nos vemos para una mirada desiluminada. Están los programas también, ya saben. Buscadores de la verdad, discípulos, frecuencia cero para deshacer el apego emocional. El programa de discípulos es sesiones personalizadas, temas que tengas pendientes. Ahí las vamos a empezar a resolver desde un punto de vista de la presencia. Buscadores de la verdad, te va a decir por qué no has podido encontrar, por qué te sigues llenando. Maestros despiertos, también tenemos maestros despiertos que si eres maestro o has dado terapia, sesiones, bueno, pues vamos a empezar a convivir en otro nivel de conciencia. Y pues bueno, por aquí nos vemos la próxima. Pasen excelente noche.